¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos nuevamente al estudio diario de la Palabra de Dios en el programa de Reavivados por su Palabra. Hoy nos toca el capítulo número 17 del libro de Ezequiel. Quédese hasta el final, disfrutemos de la lectura diaria y encontraremos lecciones prácticas sencillas para nuestra vida diaria. Vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por el estudio de tu palabra el día de hoy. Rogamos que nos ayudes a entender y también aplicarlo a nuestra vida. Bendice a cada oyente en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo número 17 ya del libro de Ezequiel. Dice el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Palabra de Jehová. Siempre Ezequiel empieza diciendo, vino palabra de Jehová, y esta mañana es palabra de Jehová para nosotros, y dice así: hijo de hombre, propongo una figura y compón una parábola de la casa de Israel. Versículo 3, la intención de Dios es mostrar con ejemplos claros el mensaje que tiene para Israel, y dice, y dirás, versículo 3, así ha dicho Jehová el Señor: una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Versículo 4. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciante. Dice el versículo 5. Tomó también de la simiente de la tierra y lo puso en un campo bueno para sembrar. Lo plantó junto a aguas abundantes, lo puso como un sauce. Versículo 6 dice, y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid, y arrojó sarmientos, y echó mugrones. Versículo 7. Había también otra gran águila, de grandes alas, y de muchas plumas, y aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantillo. Versículo 8. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto, para que fuese vid robusta. Recuerden que el agua es la vida para las plantas, para el ser humano, para todo ser viviente. Versículo 9. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, ¿será prosperada? ¿No arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará? Todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder, ni mucha gente podrá para arrancarla de sus raíces. Versículo 10. Y aquí está plantada, ¿será prosperada? No se secará del todo cuando el viento solano la toque, en los surcos de su verdor se secará. Versículo 11, después de mencionar estos ejemplos claros para dar un mensaje de parte de Dios. Versículo 11 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, por segunda vez ahora dice, vino palabra de Jehová. Dice, di ahora a la casa rebelde, es decir, al pueblo de Dios, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Entonces, diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Versículo 13. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y lo hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra. Están recordando del cautiverio. Para que, versículo 14, para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Versículo 15, pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diesen caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará él que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Versículo 16. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que lo hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto
hecho con él rompió. Versículo 17. Y ni con ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Es decir, el rey se quiere apoyar con el rey de Egipto para poder ser liberado. Pero Dios dice, no es por ahí y no va a ser prosperado. Versículo 18. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado de su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará, dice el Señor. Porque menospreció la palabra de Dios, menospreció los consejos de Dios, menospreció el pacto, menospreció la misericordia de Dios. Por lo tanto, no será restaurada ni será defendida. Y este es el mensaje para nosotros. Cuando menospreciamos la palabra de Dios, menospreciamos sus consejos, sus preceptos, sus leyes, sus indicaciones y las dejamos por último lugar, vienen entonces las consecuencias. Versículo 19 dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que el juramento mío que menospreció mi pacto, que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Versículo 20. Extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo y lo haré venir a Babilonia y ahí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Dice, no prosperará porque han menospreciado las enseñanzas de Jehová de los ejércitos. Versículo 21. Y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada y los que quedan serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo Jehová he hablado. Versículo 22. Así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Es decir, las ramitas tan pequeñas, es difícil, si usted los planta, no van a reverdecer porque están tiernos. Pero Dios sí lo puede hacer porque Él es todopoderoso. Él tiene el poder de quitar esa fragilidad, ese pequeño retoño y poder plantarlo en el monte alto y sublime. Pero nosotros no podemos. Si usted quita algo especial de la planta, la parte de arriba, el retoño de arriba, si usted lo planta, no vive, se muere, porque no tiene fuerzas. Entonces dice ahí, en aquel versículo 23, en el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Si Dios lo hace, sí, porque Él es el creador. Para Él no hay nada imposible. Y Él mismo dice, yo plantaré. Tú y yo estamos como ese retoño frágil, tierno, que no podemos por nosotros poder salvarnos. Nos morimos, nos secamos. Pero si nos dejamos plantar por Dios, por la mano poderosa de Dios, esa fragilidad se convierte en fortaleza. Y es lo que Dios está diciendo aquí en su palabra. Versículo 24 dice, y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová batí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Y yo Jehová lo he dicho y lo haré. Dice, lo seco lo hace reverdecer y lo verde lo hace secar. Dios es Dios. Dios tiene el poder. Entonces, ¿cómo está tu vida? ¿Está seco, seca? Pues Dios puede reverdecer tu vida con el poder de su palabra. Pero tenéis que aprender a confiar en Él y no menospreciar su palabra, lo que Él nos está diciendo aquí. Como el pueblo lo hizo, menospreció sus palabras, menospreció su misericordia, sus consejos y finalmente pues no prosperaron. Quiera Dios que tú y yo podamos entonces dejarnos que Dios nos tome de nuestra debilidad y nos haga reverdecer para honra y gloria de su nombre. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a que nuestra vida seca pueda ser reverdecida por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos mañana con el capítulo número 18.